Hola, hola, aquí está tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo, te damos la bienvenida. Tenemos un programa maravilloso. He hablado mucho sobre la paternidad, ¿verdad? Venimos hablando sobre la paternidad, sobre nuestros padres ministeriales, los he mencionado, el apóstol Juan Andrés Buzo, la apóstol Liliana Buzo, su amada esposa, y lo prometido es deuda, chiquillos, así que estoy feliz porque está con nosotros nuestro padre ministerial, el apóstol Juan Andrés Buzo, y también está junto a él mi amado esposo, el pastor Ezequiel Novoa. Te habla la pastora Sandra Novoa, por supuesto. Tu programa, La Casa del Dios Vivo. Y comenzamos como siempre con una palabra. Y quiero que tú puedas meditar en esta palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 17. Voy a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Aquí nace la paternidad. Arranca la paternidad. En el capítulo 12 del libro de Génesis vemos cómo Dios llama a un hombre y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Él sale, ¿verdad? Sale con su esposa y se lleva al sobrino que literalmente es peso muerto. Yo le llamo que Lot es peso muerto, papá. ¿Por qué? Porque Lot le dio muchos problemas, ¿no? Y Abraham comienza con todo lo que tiene que ver con el proceso. Hasta que en el capítulo 17 se encuentra cara a cara con el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y todo cambia y inicia la paternidad. Y de eso vamos a hablar esta tarde. ¿Cómo no? Amén. Aquí estamos, muy contentos de estar en este canal 15.1, en este precioso programa Día a Día. Claro que Para sí. mí es un honor estar aquí en Chile y desde aquí a toda la nación. Un saludo muy especial para todos ustedes, los que nos están viendo, porque es algo muy grato, muy hermoso poder estar en el canal de televisión llevando una palabra. Y en este caso, la palabra del principio de paternidad de fe, Claro que sí. que está en toda la Biblia, que Dios lo quiso hacer con Adán y Eva, y para restaurar, justamente lo hizo a través del Cordero, restaurando, o decíamos, el evangelista, el primer evangelista fue el Padre, que sacrificó un animal y los cubrió. Ellos quedaron desnudos, se vistieron con hojas de higueras, pero Dios el Padre, en aquella sentencia que había para aquel que cometiera la desobediencia comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, era ciertamente morirá. Sin embargo, ellos estaban espantados. Sin embargo, el Padre, con el sacrificio de un animal, los cubrió. Y fueron las buenas noticias de salvación a Adán y Eva. ¿Quién restaura esa desobediencia? El Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Jesucristo. Gloria a Dios. Así que prosiguen las 10 próximas generaciones hasta que viene un hombre en la cual Dios les revela un arca. Esa arca estuvo por 120 años para formarla, hacerla y calafatearla al tipo de Cristo, esa arca, una arca de salvación para todo aquel que obedeciera a la palabra que Noé les predicaba. Sin embargo, esa generación, dice, esa generación perversa que se casaba y se daba en casamiento, dice la Biblia, no entró porque amaron más las tinieblas que la luz. Y aquel hombre, cuando puso los animales dentro por parejas, dice que Jehová cerró la puerta del arca y ya vino el diluvio, el juicio para toda aquella generación. Entonces, a la próxima generación pasó solo
8 personas. La familia de Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando alzaron los montes, alzó Dios los montes, descendieron los valles y las aguas se corrieron y hubo tierra seca. Se estableció el arca y Noé y su familia se bajó y sacrificó a Jehová. Luego, dice, plantó una viña y cuando estuvo el fruto, tomó del fruto de la vid y se emborrachó, se embriagó, y de aquel alto, exitoso ministerio, la caída fue muy grande. Fue estrepitosa, ¿no? Fue estrepitosa. Así es, porque se emborrachó, se embriagó de tal manera que perdió la conciencia y se desnudó. Esto, cuando hablamos de un acto inmoral, muchas escuelas rabínicas dicen que aún hubo actos inmorales. Claro, en esa pérdida de conciencia, ebrio, desnudo, que lo vio su hijo Cam, eso me refleja de que en aquella generación perversa había todo eso y él había visto, y el resultado de este acto era de lo que tenía como actos de pornografía o cosas. Claro. En una visión de un cristiano son destructivas. Aberraciones. Claro, aberraciones. Entonces, Noé ahí muestra aquella vergüenza como padre a Cam, y luego que Cam se lo dice a sus hermanos caminan hacia atrás para cubrirlo, finalmente lo cubren de su desnudez, pero cuando se pone sobrio, cuando vuelve al estado de sobriedad, bendice a esos 2 hijos que lo cubrieron, pero comete un acto en el cual maldice a su nieto, La descendencia. a la descendencia, Canaán, hijo de Cam. Amén. Lo maldijo. Ahora bien, poniéndonos en la perspectiva de esa situación, tendría que, como padre que se equivocó, que se emborrachó, que se desnudó, que tal vez hubo actos inmorales, tendría que haber pedido perdón a su hijo Cam. Tendría que haber reconocido de que el estado que lo mostró a su hijo era un estado de grave inmoralidad. Tendría que haberle pedido perdón en vez de maldecir al hijo de su hijo, Canaán, hijo de Cam. Pero él no lo hizo, maldijo. Y muchas veces este pasaje bíblico nos enseña a que ningún ministro de la palabra de Dios, ningún cristiano, ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, ninguno estaría autorizado para maldecir a alguien que lo criticó. Exacto. O a alguien que dice algo de un error, de un defecto que vio en su padre. Y muchos en la iglesia cristiana vemos que cuando se van familias, por H o por B, por lo que sea, se van enojados o críticas, y entonces los pastores responden tal vez de la misma manera, y eso no puede ser. Dios no puede dar un ministerio con respaldo a alguien que maldice a sus generaciones. Gloria a Dios. Qué importante lo que está diciendo, apóstol. Cuán importante es, porque eso hace la religión. La religión hace eso. ¿Qué hace un pastor que está literalmente bajo la religiosidad, bajo el espíritu religioso? Maldice. Claro. Infunden temor. No te puedes ir, porque si tú te vas te va a ir mal. No puedes salir porque tus hijos van a caer en la droga. Y te dicen palabras, te sueltan palabras de juicio y palabras que generan mucho miedo. Entonces al final la persona permanece en algunos, no digo que en todas, pero en algunas congregaciones la gente permanece no por amor a Cristo, sino por miedo a la maldición. Por miedo, temor. Exacto. Temor, miedo, un temor de espanto, no un temor reverente, no, un temor del terror que causan las palabras, te va a ir mal. Exacto. Sí, habrá habido casos que, saliéndonos de la voluntad de Dios, los resultados
no son los mejores. Pero un pastor, un hombre de Dios, nunca debe maldecir. No maldice. Entonces Dios, de la generación de los creados, cambia y pasa a la generación o al linaje de los llamados. Wow. Claro, ya por los creados en la línea sucesoria no puede, no hace la obra. Entonces Dios recurre al linaje de los llamados. Y Dios llamó a Abraham. Exacto. Entonces ahí empieza una particular experiencia, porque lo llama Dios a Abraham viviendo, estando en una casa de familia en donde eran idólatras. Entonces Abraham siente el poderoso llamado. De pero Ur de el los Caldeos. de Ur de los Caldeos lo de llama. Ur de los Caldeos, Claro. eso, en el libro de Josué 24, el capítulo, habla de que era una familia de ídolos. Entonces, no le creían a Abraham, su padre, Taré, pero en las circunstancias vividas, en el capítulo 11, versículo 28 del libro de Génesis, habla de que un hermano joven de la edad del tiempo de Abraham muere. Y no era fácil aceptar la muerte de un joven en gente que viviría muchos años, que vivía muchos años. Sí, sí. Entonces, entiende Taré de que había un llamado a la cual dejar, claro, a Abraham, de dejar su casa, su parentela, su tierra. Y la palabra lech laja quiere decir, en hebreo quiere decir, sal de ti mismo. Te quiero formar, dar una forma que tu familia, si está a tu alrededor, en tu contexto, te va a impedir a que seas formado. Porque Sal de Dios, la cultura, sal de lo que aprendiste, sal de lo que cómo te formaron, cómo Claro. te enseñaron. Eso es. de la costumbre, de todo. Exactamente. Sal de la forma en que fuiste criado, Claro. porque debo criarte de otra manera. Entonces dice que Taré toma la iniciativa después de la muerte de uno de sus hermanos, Aram, sale, pero esa salida no era con la convicción de ir al lugar donde Dios le había llamado, era por Abraham. Claro. Entonces llegan a una tierra de Aram, que es una tierra árida, improductiva, seca, y ahí se quedó Taré hasta que murió. Pero entonces Abraham resurge ese llamado poderoso y sale, y ahí yo digo, como Abraham edificó un altar, Nimrod en el capítulo 10 edifica una torre. Sí. Querían darse un gran nombre, una gran ciudad y una gran torre, cosa que si venía el diluvio, ellos podrían escapar hacia la torre y salir de los juicios de Dios. Buscaban escapar. Esa es la arrogancia, la soberbia de todos los hombres que piensan que pudieran escapar del Creador. Pero Imposible. el Creador dijo, toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Un día, el día del juicio. Claro que sí. Para todos Amén. igual. Una vez la muerte y después el juicio. Entonces, ellos, Nimrod y su gente, entonces descendió a ver qué estaban haciendo. Dios descendió a ver, y como todos tenían un mismo lenguaje y unas mismas palabras, iban a lograr el objetivo. Estaban de acuerdo. Entonces, ese principio es muy bueno para nosotros los cristianos, Claro hablar que todo sí. el mismo lenguaje y unas mismas palabras, porque de esa manera van a alcanzar el cometido. Pero Dios tuvo que, para que desistieran, no iban a desistir de otra manera, por la arrogancia, pero para que desistieran dice que confundió el lenguaje de aquella gente que no se entendían unos a otros y tuvieron que desistir de la obra que estaban haciendo. Pero el contraste de eso, de que Nimrod edificó una gran torre, una gran ciudad y un gran nombre, Abraham, el llamado, edificó un altar. Algo para tener comunión con Dios. Esa es la gran diferencia entre la carne y el espíritu. Así El espíritu es. edifica para tener comunión con Dios. La carne
Para los deleites, ¿no? Para los deleites de la carne, la humanidad, el confort, la tranquilidad, la comodidad. Pero separados de Dios. Separados de Dios. Eso busca. Eso, por eso hubo dos altares en el capítulo 4 de Génesis. Por un lado, Abel, o por otro lado, Caín. Exacto. Caín no quería hacer la voluntad de Dios, trajo de lo que le parecía. Siendo que en la mesa de papá y mamá, Adán y Eva, habrían escuchado lo mismo, que lo que iba a hacer que nuestro Dios Todopoderoso en su santidad, Él fuese como hizo Cristo. Cristo, cuando derramó su sangre, apaciguó la ira de Dios contra el pecado. Amén. Porque no es contra el hombre, es contra el pecado, es contra la desobediencia. Los actos. Los actos de los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la sangre de Cristo, la expiación de la sangre de Cristo nos lava de pecado, pero apaciguó, ¿no es cierto?, a lo que es la santidad de Dios, que no puede tener contacto con el pecado. Él mismo, Cristo, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no puede tener contacto el pecado con la santidad de Dios. Por eso Cristo vino a dar su vida, su sangre, para redimirnos, pagar el precio. Estábamos vendidos a los delitos y pecados. Estábamos vendidos al príncipe de la potestad del aire. Pero Él nos rescató para que fuésemos salvos y tener vida y vida eterna. Gloria a Dios, qué hermoso. Y qué importante es que los que nos están viendo, los que nos van a ver, puedan ser partícipes de la claridad de lo que es la paternidad. La paternidad, literalmente, los dos altares estaban en el huerto. Estaba el altar de la ciencia del bien y del mal, que era el conocimiento, ¿no? Y estaba el altar, que es el árbol de la vida. Sí. Y el hombre prefirió comer pecado y no comer vida. Independencia. Claro. Lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo sé cómo me voy a conducir, yo sé cómo voy a hacer. A mí nadie me tiene que... Yo no quiero depender de nadie. Yo solo me voy a manejar. Entonces, si el Creador ha puesto condiciones de vida para que vivamos bien y yo las rechazo y yo no quiero ser dependiente de Dios, claro, voy a perder la salvación y voy a hablar por mi propia cuenta y voy a decir de lo que yo pienso. Pero dice que los pensamientos del hombre, como de la tierra al cielo, son tan altos de los pensamientos de Dios. Y los caminos del hombre son como de la tierra al cielo, la distancia de los caminos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverse a Dios de todo corazón. El principio de paternidad es la única visión que hay en la Biblia, que atraviesa todos los libros de la Biblia y que nos muestran que Dios quiere reinar por medio de padres a hijos. Se lo dijo a Abraham: fructificar, sean padres. Cuando hizo Dios a Adán y a Eva, sopló sobre su nariz, hizo un alma viviente, le dio esposa, lo durmió, le dio esposa y le dijo: fructificad, procread, llenad la tierra, sojuzgadla. Quiere decir, tomen autoridad, porque la autoridad es la que va a reflejar la autoridad del rey. Ahora bien, en muchos de los casos, el hombre, en vez de dar lugar a Dios, que se manifieste como padre, como sacerdote, como rey, quieren ser rey él. Saúl fue rey, que el pueblo pidió rey, y Dios le dio rey, porque eran jueces los que iban a gobernar el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios concedió la petición a todo el pueblo, que miró a las otras naciones que tenían reyes y le dio un rey. Pero ese rey creyó que él era el rey. Pero lo que llama Dios cuando es para gobierno del pueblo de Dios es que Dios sea rey en nosotros, que yo pueda expresar a Dios como rey. Aleluya. O como sacerdote, porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero Él sigue siendo el rey. Amén. Y Él sigue siendo el sacerdote en mí. Él gobierna. Claro, Él en mí. Claro que sí. Él gobierna. El don
no es de vosotros, sino que la fe dice no de vosotros, sino que es don de Dios. Así que toda la obra la está haciendo Dios en nosotros. A mí un pastor agobiado, me dice, no, es que la obra de Dios es tan difícil. Se le veía en el rostro, en la forma, es tan difícil. Digo, no, mi hermano, deje que Dios fluya. La obra la está haciendo Dios, no la está haciendo usted. Déjele la carga al Señor. Y hablando de las cargas, o hablando de la samaritana, que de dónde se debe adorar, o hablando del pueblo judío, con mucho amor y respeto lo digo al pueblo de Dios, al cual le fue dada la promulgación de la ley, los pactos, las ofrendas, todo, ¿no? El culto. Pero a ese pueblo judío, ellos dicen de adorar, o el día de reposo para adorar a Dios, es el sábado. Pero Jesús lo habla de una manera contundente. Dice que Jesús es el Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 6, 5, dice, Jesús es el Señor del día de reposo. Y en otra escritura dice, no fue hecho el hombre para el día, sino el día para el hombre. Y lo que dice, entonces dice, no es el día el que te va a dar reposo, sino que es Cristo. Dice Cristo, venid a mí, todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, ligera mi carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la clave. Esa es la clave. El principio de paternidad está en que Abraham, Isaac, Jacob, luego vemos a José, que en la casa estuvieron todos contrariados con lo que José administraba para su padre. No solo eso, sino que tenía sueños en la cual él iba a gobernar entre los manojos de trigo en la tierra. Y luego el otro sueño, el sol, la luna y las estrellas, que el ministerio venía del Espíritu Santo, venía del cielo. Amén. Que es el diseño de 12. 12 no es un diseño multiplicador de números, no. 12 es un gobierno eterno del cielo en la tierra, con nombre y apellido de esos. Era la casa de Jacob, eran los 12 hijos, y que José también fue a reinar a través de un proceso, pero llegó al capítulo 45, versículo 8, donde Faraón, después de que José, por parte de Dios, le interpreta los sueños, Faraón lo pone como señor de toda su casa, o mayordomo de toda su casa, el gobernador de todo Egipto y padre, consejero de Faraón. Así es. Así que es la glorioso. paternidad es un principio que corre por toda la Biblia. Amén. Amén, claro que sí. ¿Y por qué es tan importante? Uno, para nosotros, para mí, un honor tenerle en el programa. Al canal yo los tenía mareados ya con su nombre y todo. Y tengo este libro acá, se llama Quita Mufa. Es uno de los primeros escritos del apóstol Juan Andrés. Y aquí tú vas a encontrar su testimonio de vida. Amén. ¿Y por qué le pedí a mi esposo que se sentara al lado de él? Usted puede decir, pero él no habla nada, ahora va a hablar. Así que tranquilo. ¿Por qué le pedí a Ezequiel que estuviera también en esta entrevista? Porque nosotros somos un testimonio vivo de lo que es la religiosidad versus la paternidad. Claro. Somos ese testimonio vivo. Nosotros tenemos más de 25 años de una vida religiosa de pérdida, ¿no, mijito? Amén. De pérdida, de dolor, de desgaste, de cansancio, de que nada cuajara, de que nada funcionara. Versus en 2 años de paternidad, 2 años. Estaba viendo, acá tengo otro título de él, cuando nos dedicó a este libro, cuando estuvo en nuestra casa por primera vez. Amén. Sí. Y este libro se llama Guerra de Altares, de ahí vamos a hablar de él. Pero ¿a qué voy con esto? Que en 2 años Dios nos cambió la vida. 2020 conocimos la paternidad, conocimos al apóstol Juan Andrés, y en el 2022 nuestra vida ya era otra.
era totalmente diferente. Háblanos un poquito de eso cortito, Ezequiel. ¿Qué era para ti vivir la religiosidad versus el impacto de la paternidad? El verdadero amor Eso. que viene del cielo y por bajo de un padre ministerial, los consejos, el consejo divino y no el juicio. Repite eso. Consejo divino. Consejo divino que viene del cielo a través de nuestro Dios, a través de nuestro padre ministerial Andrés Buzo. El amor divino, eso que a mí me costó encontrarlo y entenderlo, ¿me entiendes? Pero de hecho en este mismo momento que escuchaba, yo me gozo porque la presencia de Dios está en primer lugar. Amén. Entonces, y es claro, porque cuando Dios te va quitando la venda de los ojos, perdón, uno lo va entendiendo más, porque va adquiriendo sabiduría espiritual, oído. ¿Cómo es que dice la Escritura? El oído que habla, escucha, hay una palabra que está en la Biblia que siempre lo menciona ahí en la Escritura. No me acuerdo en este momento muy bien, pero... Mirad lo que oís. Claro, exacto. ¿Y por qué? Porque... ¿Y a quién oír? Claro. Entonces, y no quiero alargarme tampoco, pero volviendo un poquito más atrás, me recuerdo que a nosotros nos maldijeron. Sí. Vamos a hablar de eso, tenemos un corte musical. Sí. Guárdamela ahí, te la dejo rebotando, guárdamela. Sí. Amén. Vamos a ir a un corte musical, no te puedes perder lo que viene, porque vamos a hablar de los libros, amén. Y te tengo 3 libros para que estés ahí y tú veas lo que es la paternidad in situ, en el living de tu casa. Vamos y volvemos después de este corte. Ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado todo lo que tú harás. Maravillas, señales y milagros es lo sobrenatural. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, ven. Maravillas, señales y milagros es lo sobrenatural. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, ven. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, ven como fuego, ven como viento, derrama hoy lo nuevo, estamos dispuestos. Abre los cielos.
Espíritu, Espíritu, ven, rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, Espíritu, ven, 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 rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, Espíritu, ven, ven como fuego, ven como viento, derrama hoy lo nuevo, estamos dispuestos, abre los cielos, venga tu reino, derrama hoy lo nuevo sobre tu pueblo. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Y estamos de vuelta en este tu programa, La Casa del Dios Vivo, día a día, disfrutando todo lo que tiene que ver con la paternidad. Y literalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se pasea el río de la sabiduría de Dios. Y hemos traído a nuestro Padre ministerial, para nosotros es una alegría, es un anhelo, una oración contestada, ¿sabías? Yo los compartí en otro tiempo, en uno de los programas, que yo oraba y le pedía al Señor que le diera un espacio para poder que alguien lo entrevistara. Ese era el deseo de mi corazón, que aquí en el canal, en el 15.1, alguien pudiera entrevistarlo. Pero el Señor, en esas multiforme gracia que Él tiene, en el amor tan grande que nos tiene, nos entregó el programa a nosotros, hijos ministeriales, y podemos entrevistarlo nosotros mismos. Y eso es un regalo, ¿no? Amén. Estábamos hablando de que nosotros salimos de la religión donde fuimos maldecidos, literalmente. Amén. Fue así, ¿no? Así fue. Claro, por eso que quise retroceder un poco, porque en el momento que te estaba hablando del tema en delante, me recordé. Y entonces, por eso hay mucha gente también no cree, porque por nosotros mismos muchas veces, por nuestras mismas culpas, Dios es manoseado y por nuestros errores, hay gente que no quiere. Entonces, del momento que tú sales de una iglesia o de donde tú tienes, Dios te saca de una parte y te lleva, y yo no puedo decirle al varón o a la dama o al esposo o a la esposa, si tú vas a salir vas a estar en maldición, te va a ir mal, tus hijos les va a ir mal, te va a ir mal. Pero por dentro nosotros aprendimos de que por dentro tenemos que decir, en el nombre de Jesús yo aprendo eso. Amén. ¿Por qué no me va a tocar? Porque yo soy hijo del Rey. Si Dios me eligió a mí desde el vientre de mi madre o antes de la fundación de este mundo, me miró a mí, me miró para que yo sea rey y sacerdote. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas personas que hablaron mal de ti y de mí, y delante de nosotros nos dijeron, nosotros oramos por ellos para que les vaya bien. Amén. Amén.
Eso hace la paternidad, te Claro. sana, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Ahora, la paternidad cuando se diluye en el tiempo, Elías vuelve a restaurar el principio de paternidad saliendo de una victoria tremenda donde Dios escuchó la oración de Elías, el pueblo divagaba entre dos pensamientos, si será Dios o será los que usaban los brujos, los hechiceros, los magos, Baal, Aserá y todo lo que tenía los que ver con dioses de Jezabel. Baal. Sí. 450 profetas y 400 que hablaban de parte del enemigo. Entonces Elías allí trae el fuego del cielo que consume todo y el pueblo se establece como sabiendo que el pueblo tiene a un Dios todopoderoso que quemó, ¿no es cierto? Pero ahí lo que restauró Elías era el altar que estaba arruinado. Puso 12 piedras porque lo que había perdido el pueblo de Dios era la oración, era la consagración, la comunión íntima. Cuando uno pierde la comunión íntima se transforma en religión Así es. y se transforma en donde el ocultismo toma lugar de lo que debería ser el reino de Dios. Y entonces restaura la paternidad con Eliseo. Luego Dios hace una obra poderosa con Elías, de tal manera que lo reflejan en el libro de Malaquías. Dice, irá con el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Quiere decir que ¿por qué sabemos nosotros que el último principio o diseño restaurado es la paternidad? Es la paternidad de fe. ¿Por qué? Porque pronto está la venida del Señor. Él le dijo, si vengo y no están bajo reino, no están bajo padres, no están bajo autoridades, no están bajo gobierno, va a haber maldición. Malaquías 4:5. Y después San Lucas 1:17 dice, irá con el poder y el espíritu de Elías, restaurando. Dice, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de la rebelión a la prudencia de los justos para tener un pueblo bien dispuesto para el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la iglesia tiene la autoridad, el poder, la gracia de restaurar matrimonios, familias, hijos que estaban en la rebelión, y la iglesia va a tener el poder y la autoridad de corregir, porque la iglesia corrige con amor. Amén. Amén. Y el amor rinde, el amor hace que se rinda la persona. Eso es la paternidad. Eso es la paternidad. Vence. Vence. Cristo Sí. llamó a sus 12 como el principio de Jacob con sus 12 hijos, que fueron discípulos. Bueno, él llamó discípulos a que fueran hijos, Jesús. Y los estableció como apóstoles, quiere decir, luego que los edificó, los preparó, los envió Así es. para que le predicasen a todo el mundo. Entonces un apóstol es un enviado en primer lugar. En segundo lugar, más profundo, es el que entrega las estrategias. La oración, el ayuno, son las armas espirituales. La oración, el ayuno, la vigilia. Y es el que abre nuevas brechas en distintos lugares para establecer el reino. Va como punta de lanza. Va como punto de lanza para establecer el reino en la tierra, en toda la tierra, antes de la pronta venida del Señor. ¿Por qué sabemos que es la pronta venida del Señor? Porque los acontecimientos todos ya están hablando. Por ejemplo, las políticas mundiales, las naciones más poderosas han puesto una guerra arancelaria, ¿no es cierto? Y eso ha traído una competencia entre naciones, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias, todo eso habría en la tierra, pero había una advertencia en el capítulo 24, el libro de San Mateo, una primera advertencia en todo ese descontrol global, pues mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús pide que el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Que tengamos prudencia. Y que no dejemos que nadie nos engañe. Amén. Ahora, por ejemplo,
los engañadores, que están a veces duditativos, ambiguos, en incertidumbre, de tal manera, hablan mal. Y por ejemplo, no le digas a nadie padre en la tierra, no le digas a nadie rabí, maestro aquí en la tierra. Pero si leemos el contexto del capítulo 23 De Mateo. de San Mateo, versículo 9, Sí, sí. el contexto es de que estos que no querían llevar la carga ni con un dedo y la ponían sobre los hombros de los hombres, estos que se ponen en la primera fila, en las cenas, en las sinagogas, en las plazas para ser vistos de la gente, estos que se ponen en la filatería para destacarse como que son los padres apostólicos, no, dice, con esa gente, a esa gente no le digáis padre, porque si padre Abraham, yo haré de ti padre de multitudes, padre, entonces estaría mal. Claro. O el apóstol Pablo, que fue padre de aquellos corintios, en el capítulo 4, 14, 15, yo soy vuestro padre. Textual lo dice. Textual. O en Filemón, cuando dice, yo los engendré como hijo a Onésimo. Bueno, para que se presentase ante Filemón. Entonces, el Señor Jesús le dice a esos que se quieren hacer pasar por padres, que ni les conocen, no reciben la familia, ni les visitan, ni tienen compasión con nadie. Entonces, lo que está diciendo Jesús, hipócritas, hipócritas, y 7 veces, plenitud, número de plenitud, 7 veces hipócritas. Dice, sepulcros blanqueados, están pintados blancos por fuera, pero dentro están los huesos descompuestos, y a esto se refiere, que a eso no se le debería ser padre. A algunos usan esa sola escritura para querer negar todo. No. Descalificar la paternidad. Descalificar la paternidad. La paternidad es el diseño o es el principio establecido por Dios, del linaje de los creados al linaje de los llamados, y de ahí vemos toda la Biblia, cuando Juan recibe el libro de Apocalipsis, después de Apocalipsis, habiendo escrito el Evangelio según San Juan, más las 3 cartas universales, Dios lo ve tan fiel, con 97, 98 años, en la isla de Patmos, por causa del Señor expatriado, viviendo en una humedad y la isla de Patmos era una paralelidad, una isla casi insoportable de poder vivir, pero allí toma Dios la vida de este hombre tan fiel, el amado del Señor, para darle esta escritura que le revela al ángel del Señor para que se lo diga a Juan. Y Juan escribe lo que era el capítulo 1, que es revelaciones, luego el capítulo 2 y 3, que es a las iglesias. ¿Qué revelaciones? Todo este capítulo 1 eran 4 revelaciones. Le escribe a la iglesia del Señor para que suba arriba. Después, en el capítulo 5 en adelante, cómo la iglesia va a vivir arriba y cómo las naciones aquí van a sufrir toda esta tribulación y gran tribulación, porque la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos para que estemos 7 años en la boda del Cordero. Aquellos que tienen las acciones justas de los santos, que es la vestidura blanca y resplandeciente de haberse preservado para Dios. Amén. Y esos merecerán estar en la boda del Cordero por 7 años. Pero aquí, en las naciones, 7 años de gran tribulación. Y la gran ramera, o la religión, sistema religioso contrario a la palabra de Dios, que siempre quiso ser afín, digamos, quiso imitar. La más cercana imitación pretende, dice, el diablo se viste como ángel de luz, pretendiendo sentarse en el trono de Dios. O sea, entonces ahí está el sistema religioso que hace usufructo con sus fieles. Ese sistema religioso va a caer. En el capítulo 18 dice, ha caído la gran ramera, el sistema religioso. Babilonia. Entonces muestra, primeramente, todo lo que iba a acontecer a la iglesia. Luego lo que va a acontecer a las naciones
hasta el capítulo 17. Y después del capítulo 18, la caída de la gran ramera. Y el capítulo 19, 20, 21 es: vi descender, fue llevado a un alto monte Juan, y vi descender, dice, a la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, descendiendo del cielo para vivir en el tabernáculo de Dios, para vivir Dios con los hombres y los hombres con Dios. Entonces, ese es el planteo de las 4 revelaciones del libro de Apocalipsis en cuanto al principio de paternidad de fe que nace con Abraham, Isaac, Jacob y atraviesa toda la Biblia. Por eso digo, es tan importante. Ahora, un pastor me decía, entonces, ¿la paternidad o Cristo? ¿Cristo o la paternidad? Le digo, mira, en el libro de Gálatas, capítulo 3, habla del principio de paternidad. Y en los 3 últimos versículos del capítulo 3, que son 27, 28 y 29, el Señor habla, dice, que si nosotros somos revestidos de Cristo, ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que somos uno para servirle al Señor. Somos uno para servirle al Señor. Y si estamos revestidos de Cristo, dice, el linaje de Abraham somos, y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que para obtener las promesas que Dios le hizo a Abraham, llegan a Cristo. Él es la descendencia. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de San Mateo dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, en esa línea paternal. Porque negaron su paternidad, querían matarlo. Y nosotros somos hijos de Abraham para saltarlo al Señor Jesús, para no aceptarlo. Y dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vosotros pretendéis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Les decía. Entonces Jesús sigue. Entonces le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Diciéndole que María lo había tenido por fornicación, pero nosotros sabemos que José era justo y para no infamarla, estaba acomodando sus enseres para irse, mientras el ángel del Señor se le apareció y dijo, no te vayas, José, porque lo que hay en el vientre de María es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo eso. Tremendo. Qué tremendo, porque usted mencionó tantas cosas. Tantas cosas. La paternidad es todo. Estoy apurado porque es una sola... tenemos 1 hora. Una hora. Nos quedan minutos. Y quisiéramos traer tantas. Pero yo les puedo decir algo. Tenemos una página, www.juanandresbuzo.com. Se puede entrar de cualquier nación del mundo y puede ahí ver un montón de material. Sí, ahora la van a mostrar en la página. Tengo 88 lecciones de un principio de paternidad o escuela de paternidad. Sí. Haz de tu hijo un rey. Ahí está la página. Sí, que hicimos 88 lecciones bíblicas. Ah, sí, hablemos de eso. Haz de tu hijo un rey. Sí. Sí. Y tenemos un tabernáculo todos los días, de las 6:35 hasta las 7. Sí. Y el domingo es de 7 a 7:30. Tal cual. Todos los días. Discipulado. Un discipulado diario. Un versículo de la Biblia correlativamente. Porque para aprender la Biblia salteada muchas veces queremos usar palabras para poner nuestra justificación. Pero correlativamente, consecuentemente. Porque los libros de la Biblia se estudian así. Yo estudié 3 años el libro de Génesis. No solo que lo estudié, sino que lo leía profundamente, escudriñando la Escritura, luego la bosquejaba y luego la predicaba. 3 años el libro de Éxodo, 3 años el libro de Levítico y sucesivamente. Después estudiamos versículo por versículo el libro de Hebreos, el libro de Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, libro de Efesios. Entonces, digo, estamos permanentemente en el estudio de la palabra de Dios. En plena pandemia estábamos estudiando hebreo y fue glorioso. Mientras en la primera oración de la mañana que hago y un versículo corto del libro de los Salmos, ya llevamos en el Salmo 106 ya. Sí, estamos hoy. Que estamos hablándolo todos los días. ¿Qué preparamos? Preparamos a las personas que están en las redes para comenzar un altar.
A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana de adoración, postrado, shachat, quiere decir postrado, inclinado, arrodillado, que eso es adorar a Dios con todo el corazón. Tremendo. Tremendo. Hemos corrido por la paternidad. Hemos corrido este es día. una carrera. Sí, pero hay mucha información. Está todo ahí en la página y aquí mismo en las redes sociales, en YouTube, puedes encontrar la escuela Haz de tu hijo un rey. Nosotros la estamos estudiando por segunda vez, ¿lo puedes creer? Todos los viernes la Casa del Dios Vivo tiene su noche de vigilia. ¿Y cuál es el tema a tratar? Capítulo por capítulo, la escuela de paternidad Haz de tu hijo un rey. Terminamos la escuela y el Espíritu Santo me dijo, ahora cada uno iba diciendo más o menos comentando lo que recibía a través de la enseñanza. Ahora cambió la modalidad. Solamente 1 o 2 personas pueden ministrar sobre la lección de la semana. Porque vamos cada capítulo en la lección de la semana y así vamos avanzando. Y como padres formamos discípulos. Así es. ¿Cuál es la formación que es la roca de la casa? El segundo libro. Segundo libro. Aquí está. Sería el Discipulado, discipulado, la roca de la casa. La roca de la casa. ¿Qué les transferimos? ¿Qué les transmitimos? Dios se lo dijo a Abraham. Porque yo sé que después de ti, dice, dirás a tus hijos que guarden los caminos rectos de Jehová. Y esta transferencia a la nueva generación lo hace padre. Y lo hace padre de generaciones perpetuamente. Entonces, cuando uno transmite esencia, sustancia de Dios al discipulado, la esencia, la sustancia de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, y luego le transmite el carácter de Dios, ellos son formados para ser verdaderos cristianos, con el carácter de Cristo. Entonces, ahí comienza diciendo, somos la sal de la tierra, somos la luz de la tierra, las bienaventuranzas primeramente, que es el carácter de un verdadero cristiano, y luego prosigue hasta el 7:24, donde uno edifica la casa sobre la roca y no sobre la arena, porque vendrán vientos, tormentas, tempestades, lluvia, darán con gran ímpetu, pero como no está sobre la roca, está sobre la arena, esa casa se derribará y será grande su pérdida. Claro. Pero el que edificó sobre la roca, y esto dice la roca de la casa, que es el discipulado. Si uno está edificado en el discipulado, tiene la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y es una derrota para Satanás cuando hay un verdadero discípulo que tiene un altar de guerra, que a la mañana es un altar con sangre. Desertamos de aquel que nos tenía bajo dominio, somos desertores para establecer un altar con sangre por los méritos de Cristo. Y cuando yo soy fiel al altar con sangre, tengo un altar de guerra, encendido, sin pereza, buscando a Dios cada mañana, orando bajo la guía del Espíritu Santo, Aleluya. Hablando en las lenguas del Espíritu, viendo la presencia de Dios y aspirando cuando uno respira a Dios en su espíritu, porque Él sopló sobre la vida del hombre aliento de vida, dice la Biblia, y fue un alma viviente, pero es hoy un espíritu vivificante. Inhalamos y exhalamos la vida del presencia, Espíritu. la vida de Dios, Claro que sí. la vida divina. Amén. Que yo lo deje pasar, que yo en la mañana tenga un sacrificio en el altar, que en mi vida, que muera mi yo, muera mi vida del viejo hombre, de esa naturaleza caída, pecaminosa, y me aniquile y me reemplace Cristo, para que cuando yo me exprese en el día, Cristo se exprese por mí. Esa es la verdadera visión de un altar de guerra. Por eso se llama Amén. Guerra de Altares, uno de los libros. El tercer libro. Aquí traje el tercer libro del apóstol. No es que sea el tercero No. en línea, no. Tenemos como 15 o 18 más los manuales. Exacto. Sí. Yo traje algunos de los que yo tengo en casa. Nosotros hemos leído estos libros. Bueno, Guerra de Altares es lo último que estaba mencionando. ¿Y dónde inicia tu guerra de altar? En la madrugada. Si tú literalmente haces el sacrificio de levantarte, al principio todo parte por una disciplina, ¿no? Es la Tienes que aprender disciplina. la disciplina. Exacto. El bendito reloj. Un hábito, Amén. la disciplina. Para hacer un hábito firme,
son 21 días, no tenemos que cortar. Después Dios nos da la capacidad de despertarnos antes de la alarma. De hecho, Dios te despierta. Claro. Yo ya estoy en esa etapa, para la Bueno, gloria de Dios. se Él me despierta. disciplina, esa disciplina la lleva a todas las áreas de su vida. Claro que sí. Que nada tenga dominio de ti, ningún vicio, que seas dueño de ti mismo. Por eso dice a la fe añadí virtud. El apóstol Pedro. Segunda de Pedro, Segunda de capítulo Pedro, 1. capítulo 2. Sí, O 1. capítulo Dice, 1. a la fe añadí virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, Así a la es. paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si tenemos estas cosas, no nos dejarán estar ociosos Y no caeremos ni sin jamás. fruto. Amén. Y ahí, ¿cómo se conocerá el Señor? A los hijos del verdadero Dios. Por su fruto lo conoceréis. Y ahí está el fruto del Espíritu. Ahí está el fruto del Espíritu. Claro, porque lo que menciona el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Verso 5 en adelante comienza con todo esto. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. Desarrollarnos. Y el fruto del Espíritu no se desarrolla si no es en el altar. Bueno. Entonces, ¿de qué trata la paternidad? De un altar con sangre, ser un sacrificio vivo para ser aniquilado y reemplazado y el carácter de Cristo Sí. fluya a través de nosotros. No la creencia porque no se puede mejorar, pero sí el pensamiento. Ahora, ¿cómo renuevo mi pensamiento? Pablo el apóstol, en el capítulo 12 del libro de Romanos, hace un desafío al pueblo de Dios Sí, y dice, pongamos nuestro cuerpo el sacrificio. en vivo. sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, no. Aleluya. Dice, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando Amén. uno tiene la perfecta voluntad de Dios, ¿por qué? Porque ha estado en el altar, porque ha muerto ha muerto a la vieja naturaleza, porque lo ha dejado pasar a Cristo, porque se renueva en el pensamiento, en el entendimiento de las cosas, Para enfrentar el día. para Mire, enfrentar el día a Estamos- día. Este es un programa maravilloso. día a día. Día a día, Día a porque día. es día a Día a día día. la búsqueda. Día a día. No es así mensual. No, el Padre Nuestro, por eso mi oración de todos los tiempos, el Quitamufa lo dice, que me fue revelado que no es un rezo, que es un patrón donde yo no debo olvidarme de ninguno de sus puntos Amén. que son tan importantes para mi vida de cada día. Porque dice, danos el pan nuestro de cada día en medio de esa En oración. medio del día a día. Quiere decir que yo no puedo llevar la oración una vez Amén. por semana. Y entonces un señor empresario en una nación, Ay, en Estados Unidos, me dice, no. Yo como tengo una hora y tanto para ir al laboral, a mi trabajo, a mi actividad, y yo voy orando. Y le digo, muy bien, le digo, gloria a Dios, qué bien. Le digo, yo, gracias a Dios, lo hago sin ir Amén. atendiendo a ninguna Estamos otra a cosa. unos segundos. Le digo, ¿y el sábado y el domingo? No, esos días duermo. Le digo, entonces ora porque trabaja, pero no ora por el Señor. Claro. No. Esto es día a día, la casa del Dios vivo. Estamos terminando el programa, papá nos llevó corriendo. Nos llevó corriendo por la paternidad. ¿Y Nos sabe lo faltó que tenemos? tiempo. ¿Sabe lo que tenemos ahora? Gozo, Amén. Amén. alegría, nos da Amén. paz. Gloria a Dios. Estamos La llenos de palabra de gozo, llenos de paz. Confiamos que podamos haberte impartido, amén, la necesidad de ser hijo y no mero creyente. ¿Cuál es la finalidad del programa La Casa del Dios Vivo? Que tú salgas de la religiosidad, que salgas de un mero creyente y te transformes en un hijo, en el hijo del Dios vivo que quieres ser a través de ti, literalmente que cambie la vida en cada familia. Te bendecimos, le Amén. pedimos, papá, que extienda la manito y pueda bendecir. Les Amén. bendecimos, Amén. les bendecimos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Esta ha sido tu casa, la casa del Dios vivo, día a día. Bendiciones. Hasta la próxima.